Entonces, tenemos lo que es la bradipnea y la taquipnea, ¿cierto? Como las alteraciones principales de la respiración, ¿sí? Bradipnea suena como a bradicardia, ¿cierto? Entonces, en la bradicardia era una disminución de la frecuencia cardíaca, en la bradipnea es una disminución de la frecuencia respiratoria. Entonces nos dice que es la lentitud en el ritmo respiratorio con una frecuencia inferior a 12 respiraciones por minuto en el adulto, ¿sí? Menos de 20 en niños escolares y menos de 30 en lactantes. Se encuentra en pacientes con alteración neurológica o electrolítica, infecciones respiratorias o pleuritis. Y la taquipnea, que suena como a taquicardia, ¿sí? Y en la taquicardia era un aumento de la frecuencia cardíaca. Aquí la taquipnea va a ser un aumento de la frecuencia respiratoria, ¿sí? Miren esta abreviación NEA, ¿cierto? Se repite, ¿no? Por lo que les decía ahora rato, disnea, también hay otra que se llama apnea, ¿sí? Entonces, se refiere a la respiración, ¿ya? Entonces, taquipnea, aumento de la frecuencia respiratoria por encima del valor normal. Entonces, tenemos que si es superior a 20 respiraciones por minuto en el adulto, mayor de 30 en niños escolares y mayor de 50 en lactantes. Entonces nos dice que es una respiración superficial y rápida y se observa en pacientes con dolor por fractura costal o pleuritis. Pero vamos a ver que también hay otras alteraciones, ¿sí? Entonces miren lo que tenemos acá, hipernea, apnea y disnea, ¿sí? Entonces hipernea, respiración profunda y rápida de frecuencia mayor a 20 respiraciones por minuto y producida por ansiedad, ejercicio, alteraciones metabólicas del sistema nervioso central. Apnea, entonces, cuando ustedes vean el A, muchas veces es sin respiración, ¿cierto? Por ejemplo, la palabra átomo, tomo es división, separación, ¿no? Cuando se dice tomo 1, tomo 2, tomo 3. El átomo le pusieron átomo porque pensaban que el átomo no se podía dividir. Entonces, a veces cuando ustedes vean la abreviación A, significa sin respiración, ¿sí? Apnea. Entonces, es la ausencia de movimientos respiratorios y ocurre en el paro cardiorrespiratorio. Entonces, ¿qué es apnea? Que el paciente no respira, sencillamente. El paciente no respira. ¿En qué casos un paciente puede no respirar? Pues acá lo dice, en un paro cardiorrespiratorio y entonces la línea de la respiración va a ser plana. ¿Ya? Entonces, eso a veces pasa, ¿sí? También puede ser que el paciente se desmaye, no respire y tenga pulso. Sería un paro respiratorio, ¿sí? Pero si no se resuelve esta apnea, si no se resuelve esta apnea y así el paciente tenga pulso todavía, si yo no le resuelvo esa parte, entonces ahí sí le puede dar una parada cardíaca, ¿ya? Entonces puede ser que le dé un paro cardiorrespiratorio, es decir, que pare tanto el corazón como los pulmones, como también puede haber solo un desmayo, que el paciente se desmaye y tenga dificultad respiratoria, no respire, le dé apnea, ¿ya? Y pasa unos minutos, si no se resuelve eso, entonces el corazón también se va a parar, entonces ahí sí ya sería un paro cardiorrespiratorio, ¿ya? Puede ser también que haya un objeto que esté obstruyendo la vía respiratoria, ¿sí? El paciente no respira porque el objeto que está obstruyendo, ya sea la tráquea, ¿sí? O alguna parte de la vía aérea superior, y está impidiendo que el paciente pueda respirar, ¿ya? Entonces, a esa condición se le llama un OASE, que significa obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño, ¿sí? OASE. Disnea, ya lo dijimos antes. Dis, ¿significa qué? Dificultad para respirar o dolor para respirar, ¿cierto?
También existe, por ejemplo, una disuria, cuando el paciente siente dolor o ardor al orinar, ¿ya? Disuria. Aquí estamos hablando de disnea. Nea ya lo dijimos que era respiración, ¿no? Entonces, dolor o dificultad para respirar. Ahora veamos la definición más técnica. Dice, sensación subjetiva del paciente. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Subjetivo. O sea, es un síntoma. Sensación subjetiva del paciente, dificultad o esfuerzo para respirar. Puede ser inspiratoria o expiratoria. Es decir, puede ser que esa dificultad para respirar sea en el momento en que hace la inspiración, toma aire, o puede ser que tenga la dificultad en la expiración, al expulsar el aire, ¿cierto? Entonces, la disnea inspiratoria se presenta por obstrucción parcial de la vía aérea superior. Entonces, miren lo que les decía ahorita. Cuando hay un objeto por ahí, ¿sí? Podría ser una base. Y se acompaña de tirajes. ¿Qué son tirajes? Entonces, ¿se acuerdan cuando les estaba mostrando acá la imagen del tórax? Yo les decía que habían unos músculos intercostales, que son unos músculos que están entre las costillas, ¿sí? Músculos intercostales. Vamos a buscarles una imagen rapidito. Míralos, acá están, ¿sí? No, no me sale la... Ah, sí, ahora sí. No, este murió. Acá, ¿sí? Hay unos músculos entre cada costilla, ¿sí? Estos músculos, junto con el diafragma, que era el que estaba acá abajo, ¿se acuerdan? Son los que ayudan a que se hagan los movimientos torácicos que permiten la respiración, ¿sí? El diafragma empujado hacia arriba para tratar de expulsar el aire y los músculos intercostales son los que expanden el tórax, ¿sí? Cada vez que tú respiras se expande el tórax, ¿ya? Entonces ellos tiran hacia arriba y hacia los lados, ¿ya? Entonces un tiraje, ¿qué es un tiraje? Acá lo está diciendo. Un tiraje, ¿qué es un tiraje? Cuando estos músculos intercostales tiran demasiado fuerte, pero no es porque ellos quieran tirar muy fuerte o porque algo raro está pasando ahí, no. Eso sucede involuntariamente muchas veces, ¿sí? Es como una especie de sobreesfuerzo que tienen que hacer los músculos intercostales para que tú puedas respirar bien, ¿sí? Entonces, un tiraje, generalmente tú no sientes dolor, pero lo observas. O sea, a vista del observador, el examinador lo puede observar. ¿Cómo se observa un tiraje? Cuando tú le descubres un poco el pecho al paciente, ¿sí? De frente, no de espaldas, porque de espalda no se puede ver. De frente le descubres un poco el pecho al paciente, vas a observar que como que la piel se estira, ¿cierto? Como que se estira, se tiembla esto y se notan las costillas, ¿sí? Los músculos intercostales ahí están tirando tan fuerte que se visualizan las costillas a simple vista del examinador, se ven, ¿sí? Entonces, eso es un tiraje, ¿sí? Entonces, normalmente se ve mucho en niños también, se ve mucho en niños que tienen dificultad respiratoria, se ven mucho los tirajes, ¿ya? Entonces, en el recién nacido también es un mal indicador ver tirajes, ¿ya? Significa que está haciendo un sobreesfuerzo para respirar, ¿sí? Y ese sobreesfuerzo, ¿quién lo está haciendo? Los músculos intercostales, ¿ya? Entonces, nos dice que en la disnea, cuando es inspiratoria, se acompaña de tirajes. Si la disnea no es inspiratoria, sino expiratoria, entonces se asocia con la estrechez de la luz de los bronquiolos. Y la aspiración es prolongada como en los pacientes con asma bronquial y enfisema pulmonar. Tirajes, bueno, miren, acá estaba la definición de tirajes. Los tirajes indican una obstrucción a la inspiración. Los músculos accesorios de la inspiración traccionan hacia arriba y hacia atrás, ¿sí? Lo que yo les decía, ellos tiran
hacia arriba y hacia los lados, aumentando el diámetro de la cavidad torácica, ¿ya? Entonces ahí hay un sobreesfuerzo que están haciendo los músculos intercostales para que tú respires. La ortopnea es la incapacidad de respirar cómodamente en posición de decúbito. ¿Cuál era la posición de decúbito? ¿Quién se acuerda que era posición de decúbito? Profe, ¿no es boca arriba? Boca arriba, dice la compañera. Profesor, ¿no está decúbito lateral de izquierda y derecha? Exacto. La posición de decúbito generalmente es cuando el paciente está acostado en la camilla y tiene alguna superficie apoyada a la cama, ¿cierto? Entonces ahí hay decúbito lateral izquierdo, decúbito lateral derecho, decúbito supino, decúbito prono. Yo les decía que decúbito supino el paciente está boca arriba, decúbito prono el paciente está boca abajo, ¿sí? Entonces, ¿qué es la ortopnea? Es incapacidad de respirar cuando el paciente está acostado en la camilla. ¿Sí? Independientemente si es supino, si es prono, si es lateral izquierdo, si es lateral derecho, ¿ya? O sea, no puede estar acostado en la cama y respirar. Entonces, el paciente no va a poder dormir bien en la noche. ¿Qué toca hacer con estos pacientes cuando tienen ortopnea? Toca ponerlos en posición de Fowler y solo así pueden dormir bien cómodamente. ¿Sí? Toca ponerlos en Fowler. Respiración de Kussmaul. Entonces nos dice que hay un incremento anormal de la profundidad y la frecuencia respiratoria. Nos dice que es una frecuencia mayor a 20 por minuto. O sea, ¿hay taquipnea? Sí, porque es mayor de 20 por minuto, hay taquipnea. Pero además de taquipnea, hay un incremento en la profundidad. Y nos dice acá, es suspirante y sin pausas. Se presenta en pacientes con insuficiencia renal y acidosis metabólica. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿cómo así que tienen que ver los riñones con el pulmón? ¿Sí? Porque está hablando de insuficiencia renal. Y la respuesta es que la insuficiencia renal, sobre todo si es crónica, si es insuficiencia renal crónica, no la aguda, si es insuficiencia renal crónica, te puede llevar a esto otro, acidosis metabólica, ¿sí? Y la acidosis metabólica, pues es un trastorno donde el pH de la sangre se altera totalmente. ¿Ya? Entonces, para equilibrar el pH, el cuerpo entra como a maniobrar, a compensar, ¿sí? ¿Y cómo compensas una acidosis metabólica? ¿Cómo hace una acidosis metabólica? Pues que la sangre está ácida, ¿sí? El pH está ácido, miren, acá mencionan el pH. Pues, ¿cómo compensas eso? La única forma es con el bicarbonato, ¿sí? El bicarbonato que hay en la sangre, el HCO3, ¿sí? Pero ese bicarbonato a largo plazo también se va a alterar por tratar de compensar la acidosis metabólica. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que el cuerpo va a empezar a intentar compensar la acidosis con la parte respiratoria, ¿sí? Entonces, ahí está la respuesta. ¿Qué tiene que ver el riñón con el pulmón? Que tanto el riñón y el pulmón son los encargados de que el pH de la sangre no se altere, ¿sí? No sé si ustedes han escuchado el pH antes, pero quizás de pronto en algún comercial de jabones. ¿Sí? Dicen, usa jabones con pH neutro para tu piel. Así más o menos dicen las propagandas sobre jabones, ¿no? Que uses un jabón con un pH neutro. Y es verdad, el pH generalmente debe ser neutro para muchas cosas que nosotros hacemos, ¿sí?
Pero entonces miren lo que nos dice. El cuerpo está tratando de recuperar su pH eliminando dióxido de carbono. Entonces, debido a que hay un problema renal que está causando una acidosis metabólica, el cuerpo va a intentar eliminar esa acidez en la sangre, ¿sí? Con el bicarbonato, pero a su vez va a llegar a un punto en que el bicarbonato no sea suficiente y entonces va a tratar de compensar con la parte respiratoria, eliminando la mayor cantidad de dióxido de carbono que pueda. ¿Por qué? Porque el dióxido de carbono también tiende a acidificar la sangre, ¿ya? Entonces, entre menos dióxido de carbono, pues menos ácida la sangre. Entonces, ¿cómo eliminas dióxido de carbono de más? Respirando más rápido, ¿cierto? Es la única forma. Entonces la persona empieza a respirar demasiado rápido y profundo. Y eso es una respiración de Kussmaul. Es una taquipnea, pero una taquipnea profunda. Peligrosa, ¿no? Pero más peligroso sería esto. El pH alterado. O sea, esto, el pH alterado, es lo que realmente está jodiendo al paciente. ¿Sí? Esto es lo que lo está matando. ¿Sí? Que tiene el pH alterado. Si yo no le corrijo, hasta que yo no le corrija ese problema del pH, va a ir a peor. ¿Sí? El pH de la sangre tiene que estar siempre en un nivel neutro. Es decir, hay un rango máximo, hay un rango mínimo también para todo. Para el pH también. Respiración de Cheyne-Stokes. Nos dice acá que es una hipernea. Entonces volvemos aquí. Una respiración de más de 20 por minuto. Que se combina con intervalos de apnea. Uy, ¿cómo es eso, profe? Sí, así como lo oyen. Hay taquipnea y de un momento a otro, ¡puf! Apnea. ¿Cómo les parece? ¿Y qué era apnea? ¿Se acuerdan lo que era apnea? Acá lo veíamos. A de sin, nea, respirar. El paciente plano, no respira. Normalmente eso es un signo de parada cardíaca, ¿cierto? Uf, el paciente se desplomó. Ya, pero en la respiración de Cheyne-Stokes hay una taquipnea, viene rápido el paciente y de un momento a otro, ¡puf!, se desploma. Pasan unos segundos y empieza otra vez con la taquipnea. Eso es una respiración de Cheyne-Stokes. Entonces miren lo que nos dice acá. Taquipnea que se combina con intervalos de apnea. En niños este patrón es normal. O sea, en niños puede pasar. Pero en un adulto, pues es un signo peligroso. Nos dice, se presenta cuando hay lesión bilateral de los hemisferios cerebrales. Ganglios basales, bulbo, protuberancia y cerebelo. Entonces, puede haber una lesión a nivel cerebral, puede haber una lesión en el bulbo raquídeo, puede haber una lesión en la protuberancia o en el cerebelo. ¿Sí? Entonces, es un mal signo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ¿quién es el que se encarga de controlar la respiración cuando nosotros no la estamos controlando? Generalmente la respiración es involuntaria. No faltará el estudiante que se quiera pasar de listo y diga, no, y profe, ¿cómo así que la respiración es voluntaria? Pero si yo la controlo, vea, profe, vea, mire, vea, yo, vea, listo, vea, voy a dejar de respirar, profe. Y aguanta la respiración. Claro, usted puede controlar la respiración, sí, eso es verdad. Usted puede, usted le dice, aguante la respiración por 30 segundos, y usted lo puede hacer, ¿cierto? Entonces, si hay una parte voluntaria en la respiración, sí, pero también hay una parte involuntaria. O sea, hay una parte que tú no controlas. Por ejemplo, en estos momentos, yo no estoy controlando la respiración porque estoy hablando. Mi cerebro está enfocado en controlar el habla, ¿sí?
Pero entonces, ¿quién está controlando la respiración cuando yo como, cuando yo hablo y cuando yo duermo? ¿Se han preguntado alguna vez? Entonces, generalmente esa parte de la respiración que no controlamos, pero que está ahí siendo controlada por alguien más, cuando yo como, cuando yo hablo, cuando yo duermo, en parte es a este de aquí, el bulbo raquídeo. ¿Sí? El cerebelo también participa ahí en algo, ¿ya? Pero generalmente el bulbo raquídeo. ¿Qué pasaría si por alguna razón el bulbo raquídeo dejara de funcionar o fuera perforado por un cuchillo o una herida de bala? Te mueres, ¿sí? Ya, porque es el que se encarga de controlar lo que tú no controlas cuando estás enfocado en otras cosas, cuando estás durmiendo, ¿ya? Si algo le pasara a bulbo raquídeo, pues te mueres. No hay nada más que hacer, ¿cierto? Entonces, aquí nos está diciendo que hay una lesión bilateral en el hemisferio cerebral, puede ser, lo que está produciendo este tipo de respiración. Puede ser que hay una especie de lesión en los ganglios basales, en el bulbo raquídeo, en la protuberancia del cerebro o en el cerebelo. Entonces, hay una lesión y esa lesión se va a reflejar en este tipo de respiración. Es una taquipnea, de un momento a otro, ¡puf!, se desploma la respiración, hay apnea y vuelve y recupera otra la taquipnea. Respiración de Bayot se caracteriza por extrema irregularidad en la frecuencia, el ritmo y la profundidad de las respiraciones. Se presentan periodos irregulares de apnea seguidos de numerosas respiraciones regulares, tanto en frecuencia como en profundidad. Se observa en la meningitis y en las lesiones de la protuberancia y el bulbo. Entonces, esta es una cosa muy rara. Es una especie de mezcla de todos los ritmos anormales que hemos visto hasta ahora. ¿Sí? Entonces, hay taquipnea, hay alteración en la profundidad, el ritmo no es regular, de un momento a otro hay apnea. O sea, es una mezcla de casi de todo lo que hemos visto hasta ahora. Y es un mal indicador, sí, pésimo indicador. Pues si la de Cheyne-Stokes ya era suficientemente mala, pues esta es peor. ¿Ya? ¿Y quién la causa? Algunas bacterias. Meningitis. Puede ser que haya una bacteria que haya logrado colonizar las meninges o el mismo cerebro. Si es el cerebro, entonces estaríamos hablando de una encefalitis. Y si es la columna vertebral, ¿sí?, y parte de la membrana que cubre el cerebro, entonces estaríamos hablando de meningitis. ¿Ya? También puede haber una mezclada, es decir, puede ser que la bacteria haya sido lo suficientemente rápida y haya colonizado tanto el cerebro como la médula espinal, y entonces en ese caso estaríamos hablando de una meningoencefalitis. ¿Ya? También puede ser por lesiones en la protuberancia y el bulbo raquídeo. Listo, bueno, ya se nos está acabando el tiempo. Por acá ya me un aviso. Siempre hay alguien que se une. Es muy gracioso, pero siempre hay alguien que se une cuando ya vamos a cerrar la sesión. ¿Sí? Entonces, bueno, esa parte de la respiración, ¿sí quedó clara? Sí, profesor. Profe, una pregunta. ¿Usted va a mandar esto por el grupo? Sí, yo les mando esto por el grupo. Claro. Les voy a mandar las 3 guías. La guía colombiana, la guía española y la guía americana. Y todas tres hay que copiarlas, ¿verdad? No son para copiarlas. Lo de estas definiciones sí, es decir, bradipnea, taquipnea, apnea, disnea, esto sí. Estas definiciones de acá sí, lo demás no. ¿Ya? ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver
ruidos respiratorios. Bueno, voy a mostrarles de una vez. Pero ya se nos acaba la sesión. Ahorita que volvamos del último receso, por ahí 10:30, tipo 10:30, 10:32, les voy a mostrar un video sobre ruidos respiratorios, ¿vale? Bueno, profe. Nos vemos ahorita a las 10:32 y cerramos a las 11, ¿vale? Bueno, profe.